Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de compartir la buena nueva, de compartir lo que nosotros creemos. Fíjense que escuchábamos al hermano Mario, ¿verdad? Que lo que está pasando en Guatemala. Hacer un Padre Nuestro y una Ave María y un Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Por las benditas almas del purgatorio, pero también ahorita especialmente por estos hermanos en Guatemala, ¿verdad? Que están sufriendo por esos desastres naturales que vienen, y podemos preguntar ¿dónde está Dios? O todo eso, ¿verdad? Pero mientras, pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Misericordia por medio del Padre Nuestro, y vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento, ya estamos listos. Y ahí como están sentaditos, vamos a proclamar nuestro acto de fe, ¿verdad? Quise poner esta forma corta, porque eso se llama el credo de los apóstoles, ¿verdad? Claro que hoy lo rezamos, pero tiene más cosas, ¿verdad? A la iglesia y todo eso, el Espíritu Santo y todo eso. Pero vamos a rezarlo todo, y vamos a, con esto, que es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Desde los primeros siglos, desde el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, esto era lo que ellos que creían, y hace 2000 años seguimos creyendo lo mismo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, y si alguien dice yo creo hasta aquí nada más, pues ahí le paramos, ¿eh? Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Dice credo de los apóstoles, dice: creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y fue enterrado, y dice, y descendió a los infiernos en el tercer día. Resucitó y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Y desde ahí Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Miren, muchas veces, yo sé que durante la misa, Santa Misa, estaba hablando el otro día con un hermano del trabajo, y dice: mire, muchos dicen solo misa, dice, pero en realidad tiene que decir Santa Misa. Ahora le digo, bueno, se puede llamar Santa Misa, Acción de Gracias, Eucaristía, pero es un nombre decir Santa Misa, ¿verdad? Porque es donde Dios mismo se hace presente, pues como está aquí presente en su divinidad, ¿verdad? En su cuerpo y en su sangre, ¿verdad? Y pues también está presente en su palabra, y también está presente en cada uno de nosotros, ¿eh? Esas son las formas como Dios se presenta en cada uno de nosotros. El tema que voy a compartir, ¿verdad? Que agradezco al hermano Mario Gasca, ¿verdad? Y también al hermano Israel, ¿verdad? Que tiene la confianza y me dan un tema muy difícil, porque es hacer 2000 años, hacerlo en 40 minutos, ¿verdad? Es un reto. Y entonces tuve que pues también leer bastante para no venir y decir alguna herejía aquí. Entonces usualmente cuando nos dicen a nosotros que vamos a dar un tema, pues dice que cuando nos tomamos la formación para ser predicadores, nos dicen, bueno, tienes que estudiar 8 horas para hacer un tema. Pero este tema, pues como es de 2000 años de historia, es bien difícil para hacerlo en 8 horas. Así que no se puede poner todo. Yo traté de poner las cosas, por lo menos que me llamaron la atención a mí, aunque tal vez a ustedes les llame la atención algo otras cosas, ¿verdad? Y es acerca de lo que se llama la sucesión apostólica. Ese va a ser el tema, ¿ok? Desde Pedro hasta el Papa Francisco. ¿Cuántos papas hay en esta historia de 2000
y más de años. ¿Cuántos son los papas que hay? ¿Cuántos hay? A ver, vamos. ¿Quién da más? Entonces vamos a aprender. Bueno, mire, como cuando el hermano Mario me dio el tema, dije, bueno, y empecé a buscar material. Digo, esto no lo puedo dar yo como una predicación. Voy a tratar de hacerlo dinámico y todo, pero esto es más una enseñanza, ¿verdad? Es más una enseñanza que una predicación por la forma, por el tema, ¿ok? Desde Pedro, que está ahí a mano izquierda de ustedes, la mano derecha mía, hasta el Papa Francisco, son 267 papas, ¿ok? En una forma ininterrumpida. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. O sea que después de uno, otro y otro. Entonces es muy importante. Vamos a ver ahí también la fotografía del medio. Es cuando el mismo Jesús le entrega las llaves a Pedro. Ya vamos a ver ahí la cita bíblica y todo eso. Porque es importante que nosotros conozcamos nuestra fe. Porque ustedes saben lo que está pasando allá afuera. Yo quisiera que llegaran los hermanos que no son católicos a mi casa y no llegan. Y a muchos de ustedes que no quieren que lleguen y les llegan, ¿verdad? Entonces para ahí tener un debate con ellos, ¿verdad? Pero no llegan a mi casa. Así que si llegan alguien a su casa ahí me llaman para ir por ahí con ustedes, ¿verdad? Me mandan a traer y yo voy con ustedes, ¿verdad? Entonces es muy importante saber eso, lo de la sucesión apostólica. Eso ¿qué quiere decir sucesión? Es algo que, como estas sillas, podemos decir, estas sillas están seguidas, 1, 2, 3, 4, ok, están seguidas. Eso quiere decir sucesión. Vamos a ver la palabra técnica más adelante también, lo que quiere decir sucesión, pero para ir entrando en materia, pues eso es sucesión. Es algo ininterrumpido por muchos años, ¿verdad? Es como, ok, en el mundo, por ejemplo, los apellidos, ¿verdad? Es muy importante la sucesión del apellido. Y por eso es lo importante que en la familia haya un varón, ¿sí? Porque si con la mujer ya se perdió el apellido, ¿verdad? Entonces es como algo que uno no lo dice, pero es algo que uno está tranquilo cuando sabe, va a haber un hombre en la familia y va a seguir el apellido. Eso se llama sucesión. Eso se llama sucesión con los apellidos, pero también en el orden religioso, en el orden eclesiástico, hay eso que se llama la sucesión apostólica. Comenzamos con Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, hasta el papa que tenemos hoy, Papa Francisco, que todos lo conocemos, ¿sí? Todos conocen al Papa Francisco, lo han visto, por lo menos ahorita lo están viendo ahí, ¿verdad? Y a Jesucristo cuando le entrega las llaves a Pedro. Esto es muy importante para poder entender estas 3 columnas que sostienen nuestra iglesia. Son 3 columnas, ¿verdad? El primer papa, el poder que a Jesucristo le delega a Pedro, hasta Papa Francisco. ¿Okay? Esto es muy importante. Si ustedes, como nosotros voy a presentarle yo aquí cómo Pedro es el primer papa. ¿Por qué es el primer papa? Porque los hermanos que no son católicos, ellos no quieren aceptar y dicen que no, porque no les conviene aceptar que Pedro es el primer papa. Entonces dice ahí más o menos un poquito de la biografía de Pedro. Dice: Pedro, el primer papa, nació en Betsaida de Galilea. Recibió de Jesús la suprema pontificia, potestad de transmitir a sus sucesores. Instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro. Arrestado, quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Ok? La mayoría de los primeros papas, yo estaba a leer y leer. Aquí tengo toda la lista de los papas. O sea, hice mi tarea yo. Si ustedes quieren ver cuál es el primero y cuál es el segundo, y hasta llegar al 267. Entonces yo hice mi tarea y digo, bueno, la mayoría de los primeros papas, hasta el siglo casi 2 o 3, muchos de ellos murieron mártir. ¿Qué quiere decir mártir? ¿Ya? Que murieron por defender la fe. En México, pues con el tiempo de los cristeros, ustedes entienden eso más fácil, ¿verdad? Que murieron los cristeros por defender la fe. Entonces, Pedro, una de las cosas importantes, porque yo quise presentar esa fotografía donde Pedro está siendo crucificado cabeza abajo, porque él dice que él no se sentía digno de morir como murió Jesucristo, ¿verdad? Con la cabeza para arriba. De hecho, hace unos 2 o 3 días, alguien me dice, oiga, dice, ¿y usted no le dan ganas de salirse de la iglesia? Yo no,
Digo, porque yo a Jesucristo siempre lo he visto crucificado. El día que Jesucristo se baje de la cruz, dice, a lo mejor yo también me salga de la iglesia, pero mientras no. Así, o sea, porque es importante tener una fe firme en el conocimiento de lo que Dios nos da a nosotros. Él transmite la fe, ¿verdad?, por medio de la escritura, ¿verdad?, que le llamamos y es palabra de Dios. Entonces, para nosotros es muy importante que leamos las sagradas escrituras, que conozcamos nuestra fe, ¿verdad? Porque no, dice el apóstol Santiago, que no podemos ir nosotros a cualquier viento de doctrina, ¿verdad?, como las olas del mar que van y vienen, ¿verdad? Hoy soy pentecostés, mañana soy testigo de Jehová. No, ¿verdad? Tenemos que tener una fe firme, ¿verdad? Y por eso esto nos va a ayudar a nosotros a afianzar nuestra fe, a conocer nuestra iglesia, a conocer la sucesión apostólica, a conocer la fe desde los primeros papas hasta el Papa Francisco. Fíjense qué importante lo que hizo Pedro. Dice que él incluyó el Padre Nuestro. Mi hermano Benjamín tiene un librito que él me va a ayudar más adelantito a leer una lectura bíblica de ahí, ¿verdad? Y ese librito se llama el Catecismo de Pedro. Y en ese Catecismo de Pedro están todas las enseñanzas de Pedro, todas las citas bíblicas donde Pedro aparece y qué es lo que Pedro hace o hizo en el Evangelio. Entonces, en ese libro se llama Catecismo de Pedro y ahí está. Y entonces y eso es como la doctrina ortodoxa de la iglesia. ¿Qué quiere decir la ortodoxo? Eso es lo más parecido, lo más cerca a lo que vivieron los apóstoles. Eso es ¿qué quiere decir ortodoxia? Lo más ortodoxo, lo más cercano a Pedro, lo más cercano a los apóstoles. Y que más adelante vamos a ver que muchos de los papas querían como desviarse del catecismo de Pedro, de la enseñanza de Pedro. Pero aquí les ponemos que el Pedro fue el que puso la oración del Padre Nuestro en lo que hoy nosotros le llamamos la Santa Misa o la liturgia o la acción de gracias. Pedro fue como primer papa, incluyó en la liturgia, que en aquel tiempo no se llamaba liturgia, pero lo incluyó en los servicios que ellos daban, ¿verdad? Si ustedes son bíblicos, que yo sé que son, ¿verdad?, en el Hechos 2:42 dice que eso era lo que hacían. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la oración y a la fracción del pan. Eso es lo que hacían antes. La oración, la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan, que es lo que hoy llamamos nosotros Santa Misa o Eucaristía. Desde el principio se hacía eso. Y toda la gente asistía, dice, a recibir la enseñanza de los apóstoles, a la oración y a la fracción del pan, que era lo que hoy hacemos nosotros, como llamamos Santa Misa. Y esto es muy importante para el conocimiento de nuestra fe. Hay muchas verdades bíblicas de Pedro, como el primer papa. O sea, esto no es algo que la iglesia se lo inventó. Esto es algo que bíblicamente tenemos bases firmes donde habla en la Sagrada Escritura de Pedro como el primer papa. Dice, si ustedes quieren apuntarlas por el tiempo, yo tengo que ir rápido, pero si ustedes le quieren tomar una fotografía o quieren apuntar esas citas donde habla de la sucesión apostólica, dice verdades bíblicas de Pedro como primer papa. En Juan 2, ¿verdad?, es cuando Jesús le cambia el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Verdad? Pedro, se llamaba Pedro. Y entonces, hijo de Juan, dice, y ahí le pregunta muchas cosas, ¿verdad? En Mateo 16:18 es donde le da las llaves de la iglesia, del reino, donde la fotografía que vimos anteriormente, donde le dice, yo te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, ¿verdad? En Mateo 10:24 y Marcos 3:16 al 19, Pedro primero siempre en la lista. Cuando ustedes van a ver por qué Pedro es el primer papa, en la lista que sale de los apóstoles en la Biblia, puede ya ser en las cartas de San Pablo o en los evangelios, Pedro siempre va a aparecer primero. En los otros van a cambiar de orden, los otros apóstoles, pero Pedro siempre va a ser el primero. Fíjense ahí, en Lucas 22, 31, 32, esa cita bíblica nosotros como católicos, yo pienso que tenemos que saberla. Que muchas veces decimos, no, nosotros no somos protestantes y no tenemos que saber citas bíblicas. Sí, es necesario que nosotros sepamos citas bíblicas. En esa cita bíblica le dice, Jesús le habla a Pedro y le dice, mira que yo he orado al Padre para que tu fe no desfallezca. Ayuda o fortalece, confirma a tus hermanos en la fe.
Todos los apóstoles, como todos nosotros, tenían problemas. Pero Pedro fue el único que Jesucristo oró personalmente por él. En esa cita bíblica de Lucas 22, 31 a 32. Jesús oró por Pedro. ¿Verdad? Hay más citas bíblicas. Por supuesto que hay más citas, pero yo puse unas pocas les digo, por el tiempo. Pero, por ejemplo, eso ahí donde dice, pero Pedro tomó la palabra como cabeza de la iglesia, eso ya fue después de la resurrección de Jesucristo. Cuando ellos estaban siendo perseguidos, pero en medio de la persecución, Pedro se pone de pie y le dice, ustedes, israelitas, a ese hombre que ustedes mataron, era Dios mismo. Él tomó la palabra, no ninguno de los otros 12 o de los 11, porque ya no estaba Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Él tomó la palabra y le dijo, miren, a ese que ustedes mataron, era Dios mismo. Y en esa predicación dice que se convirtieron como 5,000 personas. ¿Por qué? Porque les habló al corazón. Y estos judíos pues se sintieron, pues, ¿y qué podemos hacer nosotros? Dice, bueno, tienen que convertirse, tienen que cambiar. Y ese es el mismo llamado que tenemos hoy nosotros, como hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese llamado, convertirnos, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar. Déjeme decirle por qué. Porque como hijos de Dios, como bautizados, nosotros tenemos mucha dignidad como hijos de Dios. Y para nosotros es muy importante conocer la sucesión apostólica. Y estas citas bíblicas, que son verdades bíblicas de Pedro como primer papa, nos ayudan. Si ven la fotografía, ahí dice 266 papas, porque esa fotografía, pues de ahí del catholic.net, antes de que estuviera el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando estaba el Papa Benedicto XVI, pero ahí ven a Pedro ustedes con la llave, ¿verdad? Con las llaves de dónde, del cielo, ¿verdad? No son las llaves del banco, no, son las llaves del cielo, ¿ok? Entonces seguimos porque el tiempo se va muy rápido y, ay Dios mío, ¿verdad? Es importante la sucesión apostólica. Los papas usaban, fíjense esto, como les digo, cada papa hizo muchas cosas, pero es imposible poner todo. Me llamó esto la atención. Dice, los papas usaban su nombre de pila hasta en el año 533. Y ahí dice por qué cambió ese papa su nombre de pila. Su nombre de pila es el nombre que nosotros tenemos. Usaban ellos hasta el año 533 su nombre de pila. Pero dice, Juan II, del año 533 al 535, fue papa él. Fue el primero en cambiar su nombre de bautizo, porque su nombre era Mercurio. ¿Ok? Su nombre era Mercurio. Y ahí dice que él consideró que su nombre de pila era inapropiado, llamarse igual que el dios pagano romano, ¿verdad? Porque había un dios pagano que se llamaba así, Mercurio. Entonces él dijo, no está bien que yo me llame como el dios pagano, pero si ustedes se fijan, hasta uno cuando escribe tiene que darse cuenta, está Dios, pero está con D minúscula. Solo el Dios verdadero al que nosotros servimos y es nuestro Padre, nuestro Creador, se escribe con D mayúscula. Los demás dioses, porque son muchos, pues con una D chiquita. Desde ahí ya nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. Fue reconocido jefe de los obispos de todo el mundo. O sea, eso es algo que todos los obispos lo reconocieron a él como el jefe de todos los obispos, como él era el Papa, ¿verdad? Juan II. Fue el primero que se cambió el año, en el año 533, fíjense. Hasta el año 533 todos se llamaban como su nombre y eran elegidos papas y seguían con su nombre de pila. Pero porque por su nombre que se llamaba Mercurio, cambió su nombre y fue reconocido como jefe de todos los obispos. ¿Qué es la sucesión apostólica? Ahora ya vamos a ir entendiendo qué es eso, sucesión apostólica. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo es que se transmite? Ok, en la familia, lo que les hablaba del apellido. ¿Cómo se transmite eso, el apellido? Bueno, es que tiene que ser el papá tiene que estar casado, ¿no? Por la ley. Si no, pues dicen que son hijos, ¿cómo? Ilegítimos, bastardos, dicen ahí. Va no decir tan feo yo, ¿verdad? Ok. Dice, entonces aquí la sucesión apostólica, la forma en cómo se transmite la sucesión apostólica es por la imposición de las manos, ¿verdad? Ok. Ahí dice ¿qué es sucesión apostólica? Esa es la palabra, la definición del diccionario. Dice, acción de suceder a alguien en un puesto, cargo o función. Es como el presidente, ¿verdad? La sucesión, ¿cuántos presidentes van a Estados Unidos? Yo no sé, ya se me olvidó. No sé cuántos van ya. ¿Cuántos van ya? ¿No se acuerdan? ¿De Guatemala? A ver, ¿cuántos van de Guatemala?
Un montón dice, bueno, pero la sucesión apostólica dice es secuencia, fíjense esto, secuencia ordenada y continuada de personas o de cosas, ¿eh? Eso es sucesión apostólica. Dice, dentro de la teología católica, la doctrina de la sucesión apostólica mantiene que la Iglesia católica es sucesora y heredera espiritual de los apóstoles. ¿Ok? Hay solamente dos iglesias que pueden decir eso, que es la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. ¿Ok? Pero yo no los quise meter mucho con los ortodoxos, aunque puse una foto del Papa Francisco con el jefe de los ortodoxos. ¿Ok? Más adelante. Pero esa es la forma como la sucesión apostólica se transmite, ¿ah? Por la imposición de las manos, y pues que es una acción de suceder a alguien en un puesto, cargo o función. ¿Queda claro lo que es sucesión? Más que todo, ese es el tema, ya me puedo ir, ¿verdad? Porque eso es lo que tenía yo que decirles, ¿verdad? ¿Qué es sucesión apostólica? No, pero vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir hasta las 9, ¿verdad? Dice, ¿9:30? No, hasta las 9, ¿verdad? San Lino dice, volvemos un poquito para atrás, San Lino, del año 67 al 76, fue el segundo papa. El primero se llamó, ¿quién? ¿Cómo se llama? Pedro, ¿verdad? Y el segundo, San Lino. Si ustedes buscan aquí, en la sucesión apostólica, aquí aparece Pedro como primer papa, San Lino como segundo. Dice en qué año, a qué año, dice de qué país eran y todo eso. Esto vale mucho oro, ¿ok? No se los puedo dar. Ajá. Fíjense esto. Fíjense lo que hizo San Lino, por eso lo puse ahí. Ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza tapada. ¿Ustedes alguna vez se habían puesto a pensar, ¿quién dijo eso? ¿Quién que hicieran eso? Aunque ya se está perdiendo eso, se está perdiendo ahorita. Ahorita es muy raro ver a una mujer que viene a misa, a la Santa Misa, con su manto. Se cree que el pelo, pues, de la mujer, si lo tiene largo, pues es suficiente velo para ella, ¿verdad? Pero en realidad tendría que traer un velo, ¿verdad? Porque es como una enseñanza que nos dejó el segundo papa de la iglesia, ¿verdad? Que las mujeres vinieran con la cabeza cubierta. A ver, ¿quién va a venir cubierta el domingo a la Santa Misa ya después de lo que aprendieron? Mire ella, levanta la mano y dice, yo sí, ¿verdad? Porque se están perdiendo ya. De hecho, Reina, mi esposa, dice, a mí que me dan ganas de ir tapada a la iglesia, pero nomás le dan ganas, pero no va. ¿Verdad? Sí, pero no viene tapada, ¿verdad? Bueno, hoy con lo que estamos aprendiendo, yo pienso que vamos a empezar ya a tener más respeto. Sí, por eso. Dice San Evaristo, del año 97 al 105, dice, los cristianos aumentaban y dividió la ciudad en parroquias. Fíjense, ¿desde cuándo viene eso? Esta ciudad de Pandel está muy grande. O tiene que tener misión en Acton, misión en Little Rock, misión en Lake Aley y Santa María. Porque está muy grande. ¿Quién hizo eso? ¿Ah? San Lino, del año 67. Fíjense. San Evaristo, perdón, en el año 97 al 105. Instituyó las primeros 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos, ¿eh? Los diáconos, ahí empezaron, ¿verdad? Los diáconos no eran como hoy. En aquel tiempo eran sacerdotes, pero que ya tenían como mucha experiencia, mucha sabiduría espiritual para guiar al pueblo. A ellos los llamaron como diáconos. Diácono quiere decir servicio, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo y vamos caminando rápido por el tiempo. San Seferino, del 199 al 217, estableció, fíjense esto, estableció que los jóvenes después de los 14 años hiciesen la comunión a Pascua, dice ahí, pero es como, en la Pascua es cuando los jóvenes tienen que hacer su comunión, ¿verdad? En el tiempo de Pascua. Usualmente por eso de ahí viene que el sábado de gloria es cuando se bautizan a los catecúmenos y candidatos. Por esa orden o por lo que estableció San Seferino, imagínense desde qué año, del 199. O sea, eso es muy importante. Su pontificado se caracterizó por duras luchas teológicas. ¿Qué es teología? ¿Qué es luchas teológicas? Eso quiere decir que había muchos herejías, muchos errores de doctrina. Entonces él tuvo que defender la doctrina de Pedro, ¿eh? el catecismo de Pedro, que va a leer ahorita Benjamín en un ratito. Y ahí habla de eso, ¿eh? Que él tuvo que luchar, como ahorita el Papa está sosteniendo muchas luchas espirituales, mucha persecución, ¿verdad? En aquellos tiempos no era diferente, ¿verdad? Porque era una iglesia naciente también. Pues hoy ya tiene 2000 años y entonces ya tiene más fuerza. Dice, introdujo el uso de la patena y el cáliz de cristal.
excomulgó a Tertuliano. Tertuliano es bien famoso, ¿verdad? Pero él bien famoso porque era un poco malo, ¿verdad? Un gobernador romano, ¿verdad? Lo excomulgó de la iglesia. Y fue el que introdujo eso, ¿verdad? Del uso de la patena y el cáliz para la hora de la Santa Misa. Benjamín, si puede leer la lectura. Acá, venga enfrente, no tenga miedo, no le va a pasar nada. Sí, para que vean que no vengo solo, porque después... Esta partecita que les voy a leer de este libro que dijo el hermano Alex, el Catecismo de Pedro, es la fe de Pedro. Dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el padecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjaona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que es en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atada en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatada en el cielo. Sí, palabra del Señor, sí. Palabra del Señor, sí, sí, fíjense, Pedro es el primero, fíjense, esa revelación que, o sea, Jesús hace una pregunta porque había confusión como hoy. Ahí en la esquina hay un montón de iglesias. Pues ¿cuál es la iglesia de verdadera? ¿Verdad? En aquel tiempo igual, ¿verdad? Había confusión. ¿verdad? Y Jesús quería saber, a ver, qué es lo que la gente decía de él, ¿verdad? Y le dice, no, pues uno dicen que eres Elías, y otro que eres Jeremías, que eres tantas cosas, ¿verdad? Que eres Juan el Bautista, que ha resucitado nuevo. Sí, dice, pero eso es lo que dice la gente, pero le dice, pero ustedes, los apóstoles, él le interesaba lo que pensaban los apóstoles. Y, pero, sí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Le dice Jesús. Y entonces Pedro recibe esa revelación, dice, no de la carne, ¿verdad? Sino del Espíritu. ¿verdad? Y entonces ahí es donde le entrega las llaves del reino, que ya vimos la fotografía anterior. ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros conozcamos estas escrituras para saber defendernos, ¿verdad? Porque también tenemos que defender nuestra fe. El defender la fe no solo, el cura que la defienda a la iglesia o las monjitas. No, nosotros como bautizados somos iglesias. Tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Cantamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y si somos la iglesia del Señor, tenemos que defenderla. ¿verdad? Eso se llama apologética, palabra dominguera. ¿verdad? La defensa de la fe se llama apologética. ¿verdad? Como esta clase la podemos considerar como algo de apologética, ¿verdad? Porque estamos defendiendo la fe. ¿verdad? Estamos conociendo la verdad de la iglesia. Estamos conociendo lo ortodoxo que es la iglesia y cómo viene desde los primeros papas todas las cosas, cómo se han ido formando todo hasta llegar hasta donde estamos hoy, en el año 2018. San Víctor en el año 189 al 99 estableció que en caso de urgencia se puede usar cualquier agua para el bautizo. Échense ese trompo a la uña, dijo el doctor Medina, ¿verdad? Fíjense, ¿desde cuándo? O sea, cualquier agua se puede usar para el bautismo en caso de emergencia. También, si ustedes leen, eso es del catecismo de la Iglesia Católica, ¿quién puede bautizar? En caso de emergencia, todos podemos bautizar, aún si yo no estoy bautizado. Puedo bautizar, porque no es quién lo hace, sino en el nombre de quién se hace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el bautismo. Aunque yo no esté bautizado, aunque yo no crea, yo puedo bautizar a alguien en caso de emergencia. Fíjense, qué bonito lo que la iglesia nos enseña. Fue memorable su lucha contra los obispos de Asia y África para que la Pascua se celebrase según el rito romano y no como los hebreos. Ustedes saben que la Pascua de los cristianos católicos el centro es la resurrección de Jesús. Pero los hebreos, ellos lo que celebran en la Pascua es la salida de Egipto, el Passover que le llaman en inglés. El Passover, el paso del Mar Rojo y todo eso. ¿verdad? Entonces, habían obispos allá en el África y en Asia que querían celebrar la Pascua como los judíos.
Y este obispo le dice, San Víctor le dice, no, nosotros somos cristianos católicos y tenemos que celebrarlo como Pedro lo celebró, como, más bien como Jesucristo lo celebró. ¿Se acuerdan en la última cena que tomó el pan y lo bendijo y todo eso y dijo, alguien me va a traicionar y todo? Bueno, no tengo tiempo para contarles todo eso. San Calixto dice, en el año 217 al 222 mandó construir las famosas catacumbas de la Vía Apia, donde fueron enterrados 46 papas y unos 200,000 mártires. Este papa hizo cosas importantes. ¿Cuántos? 200,000 mártires fueron enterrados en esas catacumbas. Por eso es tan famoso esas catacumbas. Y ahí también están enterrados 46 papas. Fíjense lo que hizo este papa. Esta es la sucesión apostólica. Pedro es la roca en la cual Cristo edificó su iglesia. Pedro fue el primer papa desde el principio del cristianismo, siguiendo una cadena ininterrumpida de obispos. Llamamos a eso la sucesión apostólica. Vamos a ir corriendo porque el tiempo no... Recordemos, dice, nuestra iglesia es apostólica y construida sobre los apóstoles, quienes fueron escogidos por Jesucristo para dirigir la iglesia, por Jesucristo. Por eso cuando tú le preguntas a alguien de otra iglesia, ¿quién fundó tu iglesia? ¿Cuántos años tiene tu iglesia? No te pueden contestar. Dicen, no, de eso no hablemos de eso, solo Cristo salva, lo que dicen ellos. Y es verdad lo que están diciendo, pero dicen verdades a medias. La sucesión apostólica continúa para guiar a la iglesia católica. Vemos al Papa como nuestro padre espiritual y nuestro pastor que nos guía. Fíjense que esto es muy importante, ¿verdad? Así como digamos, como el padre Bond es nuestro pastor. Y el padre Bond es responsable ante Dios por el alma de cada uno de nosotros, si nosotros estamos en comunión con Él, o sea, si estamos bajo su obediencia. Pero si andamos sueltos allá afuera haciendo lo que nosotros queremos, el Padre Bond no es responsable ante Dios por el alma de esas personas que andan allá sueltas afuera, que no se quieren someter y obedecer a la iglesia. Todo esto es muy importante, ¿ok? Disculpen que voy rápido, pero a no ser que me dieran chance de darles una clase como unos 2 días. ¿Verdad? Dice, Jesús escoge el primer papa. Si tú tuvieras que dar a alguien una misión importante, ¿escogerías a alguien que te niega y no una vez, sino 2 o 3? ¿Escogerías tú a alguien? ¿Le vas a dar la herencia y vas a escoger a cualquier persona? Claro que no, pero Jesús sí. ¿Escogió a quién? A Pedro, que lo negó 3 veces. Pero lo importante es que Pedro se arrepintió. ¿Verdad? Dice que Pedro tenía aquí en su lado uno como canales de tanto que lloró la negación de 3 veces. Él se arrepintió. De todos los apóstoles, de todo lo que hicieron malo, se arrepintieron. El único que no se arrepintió, ¿quién fue? Ok. Dice, pero Jesús hizo algo diferente. Pedro fue el apóstol que Jesús escogió para ser la cabeza de la iglesia. Jesús vio en Pedro no a un amigo que lo negó, sino una roca, una piedra. Jesús vio un hombre fuerte y humilde que sabe que es humano con una naturaleza débil, pero que ahora está listo para ser fiel a Cristo, no con sus propias fuerzas, pero con la ayuda y la gracia de Dios. Listo para serle leal a Cristo, aún incluso cuando tuviera que costar su propia vida, la cual eventualmente le costó, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. Sucesión apostólica, volvemos. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Él llamó a 12 hombres para compartir su misterio con ellos. Jesús llamó a cada uno de ellos de sus trabajos cotidianos, de cada día y fuera de su zona de confort, para que le siguieran. Estos apóstoles viajaban con Jesús. Ellos le ayudaban a Él y lo escuchaban. Ellos amaban a Jesús y Jesús lo amaba también a ellos. Jesús confió a los apóstoles con una misión muy importante. La misión es predicar el mensaje de Jesús a cada ser humano. El mensaje de salvación tiene que llegar a cada ser humano. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Tenemos mucho trabajo. Y pues por eso tenemos que estar firmes en nuestra fe, conocer nuestra fe para poder avanzar. Sucesión apostólica. Ahí miramos cómo un obispo le entrega la sucesión apostólica a otro obispo con la bendición del Papa. ¿Eso qué quiere decir? Estar en comunión. ¿Ya? No puede estar un obispo suelto sin estar en comunión con el Papa, sin estar bajo el Papa. Ahí andan muchos sacerdotes sueltos. Ahorita, antes era aquí en Estados Unidos,
pero hoy estaba viendo la noticia hace como una semana más o menos, y dice que ahora en Latinoamérica es donde andan un montón de sacerdotes sueltos, porque aquí la iglesia está cuidando, los pastores de la iglesia, sí vieron lo que pasó ahorita con el Congreso, que no están queriendo que vengan como sacerdotes de afuera. Ahí la iglesia tiene una razón, el obispo José Gómez tiene una razón. Eso no es nada nuevo. Desde que yo estaba en el Instituto de Pastoral allá por el año 1998-99, eso ya se venía hablando, Pero nosotros, los grupos de oración especialmente, no hacemos caso lo que nos está diciendo la iglesia. Hasta que nos pasan cosas como estas, que nos cancelaron los 3 sacerdotes. Ahora vamos a saber quién es el que manda, ¿verdad? Eso es la verdad. Eso es la verdad. Eso no es nada nuevo lo que la iglesia está, digamos aquí la arquidiócesis está haciendo. Eso viene desde hace unos 20 años. Una santa católica y apostólica. Alrededor de 2000 años de la iglesia católica ha existido una iglesia que Jesús fundó. Ha sido perseverada a través de la historia por 2000 años. Es la iglesia de Jesús y los apóstoles. La iglesia que Dios formó para la eternidad. Es la voluntad de Dios. Es la misma iglesia que Jesús mismo fundó y el Espíritu Santo guía a través de la historia. Como la iglesia católica ha sobrevivido tanto tiempo. Es una pregunta, ¿cómo ha vivido? Por las promesas, ¿verdad? Que ni las puertas del infierno podrán vencerla, ¿verdad? Nada, la puede vencer a la iglesia. Miren, el Imperio Romano era en el mundo el imperio más organizado que Estados Unidos. Pero ¿saben cuántos años duró el Imperio Romano? Solamente 1200 años. ¿Ah? Y la iglesia católica lleva 2000 y algo de años, ¿verdad? Entonces, ¿qué garantiza que continuará hasta que Jesús venga otra vez? ¿Qué nos garantiza? Las promesas. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. Es promesa de Dios para la iglesia. Entonces nosotros estamos en la iglesia verdadera, ¿sí o no? ¿Ah? La pregunta que muchos se hacen ¿es bíblica la sucesión apostólica? Dice, la doctrina de la sucesión apostólica es la creencia de que los 12 apóstoles pasaron su autoridad a sus sucesores, quienes a su vez delegaron la autoridad apostólica a sus sucesores, continuando así a través de los siglos hasta el día de hoy. ¿No? Por el tiempo no leemos lo demás. ¿Okay? Miren, ahí está la pregunta que les dice. ¿Cuántos papas son? 217. Desde Pedro, ¿verdad? Desde Pedro hasta Papa Francisco. Y ahí están los 2 antecesores, Juan Pablo II y Benedicto, ¿verdad? Pedro fue el apóstol escogido por Cristo para ser cabeza de los apóstoles y cabeza de toda la iglesia. Los primeros 4 papas, ahí dice San Pedro, San Lino, San Anacleto y San Clemente. El papa actual es el Papa Francisco. Ha habido 267 papas durante toda la historia de la iglesia católica y el comienzo del cristianismo. Desde que Jesús escogió al primer papa, Pedro, la cadena o línea de papas ha sido ininterrumpida incluso hasta hoy. El papa, quien es la cabeza de la iglesia, es la tierra. En la tierra es el representante de la cabeza del cuerpo de Cristo, místico de Cristo. Jesús claramente designó a Pedro como la cabeza de la iglesia universal desde el principio. Ya vamos a terminar porque el tiempo se va. Jesús, sucesión apostólica. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Él llamó a los 12 hombres para compartir su misterio con ellos. Jesús llamó a cada uno de ellos de sus trabajos de cada día. Esa ya la pasamos la otra vez. Ellos viajaban con Él, lo amaban y todo eso. Y su predicación, su misión era predicar. ¿Ya? Los cinco últimos papas de la iglesia: Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y pues ya hoy, esa es un poquito vieja, ¿verdad? Ya hoy con el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, dice el buen pastor, el Papa y los obispos, quien ayudan a Jesús, tienen el poder para ordenar a otros sacerdotes y obispos a través del sacramento de la orden sacerdotal. Así la línea o cadena de sucesión apostólica nunca se rompe o es interrumpida. El Papa aprendió de Jesús cómo servir a aquellos a quienes Él está a su cargo y sobre los cuales tiene autoridad. ¿Se acuerdan lo que les hablaba de que el Padre Bones es responsable ante Dios de nuestras almas? Es lo que está pasando ahí. El Papa, Pedro, aprendió de Jesús. La misión del Papa es ver y cuidar de su rebaño y ayudar a cada persona a que ame a Jesús.
ver que sus rebaños pueden alcanzar la santidad a la cual todos estamos llamados. Los obispos sostienen en su mano un báculo como un significado de su misión, el ser un buen pastor de su rebaño, de nosotros, ¿eh? Entonces todo esto, los símbolos, o sea, hay mucho donde tenemos que aprender los símbolos, que el báculo, la mitra, todo eso, ¿verdad? Juan 23 dice, eligió el 28 de octubre del 58, 11 votaciones hasta su muerte, el 3 de junio. El 11 de octubre de 1962 abrió el Concilio Vaticano II, el libro ese que tenemos nosotros, ¿eh? Que se llama Vaticano II. Espero que esté en la librería ya, hermano Mesa. ¿Sí tiene Vaticano II ahí? Ok, cómprenlo todos ustedes, porque ahí vamos a aprender de la iglesia, ¿verdad? Pablo VI, ¿verdad? Elegido Papa en junio de 1963, en 6 votaciones, hasta su muerte, el 6 de agosto. ¿Qué quiere decir eso de 6 votaciones? Que tuvieron que votar 6 veces para elegirlo, ¿verdad? Así como el Papa Francisco. Ahorita vamos a ver el Papa Francisco cuántos votos agarró y todo eso en su... Dice, los obispos son llamados los sucesores de los apóstoles. La sucesión apostólica significa que los obispos fueron escogidos y ordenados para realizar la misión de los apóstoles, la misión de Cristo. ¿Ya? San Pedro y los apóstoles sabían que habían sido llamados por Dios para una misión importante: dirigir, ayudar y servir a la iglesia, cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, ¿verdad? Ellos están para el servicio de nosotros. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Estos se llaman padres de la iglesia porque ellos hicieron escritos muy importantes para la iglesia, muchos documentos, y por eso ellos son llamados apóstoles, ¿verdad? Son como les digo, como los padres de la iglesia, ¿verdad? San Atanasio, San Basilio, San Cirilo, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y San Agustín. Por el tiempo, como les digo, lo vamos a brincar, porque ya casi se acabó. Ahí está ahí estaban todos los obispos, ahí está la lista de todos los obispos que estaban en la elección de Papa Francisco. Ahí está Maradiaga y ahí dice cuántos votos agarró él, ¿verdad? Y ahí dice cuántos agarró el Papa Francisco para que él fuera el último de los papas que tenemos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? Ya nomás eso voy a compartirles, los 5 mandamientos de la iglesia. 5 mandamientos de la iglesia son importantes. Fíjense, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Por eso dice, llegué antes que el padre empezara el evangelio, ¿me vale la misa? Dice, te vale cacahuate, dice el doctor Medina, ¿no? Tienes que estar antes de la misa. Tenemos que estar antes de la misa, ¿no? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, o en peligro de muerte, ¿verdad? Y ahí están los 5, ¿verdad? Ayudar a los enfermos, ayudar a la iglesia, ayudar a los menos afortunados, ¿verdad? Todo eso es parte de lo... Ahí habla de los concilios más importantes en el año 325, el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla en el 381, concilio de Efeso en el 431, concilio de Calcedonia en el 431. ¿Qué es eso? Concilio es cuando los obispos se reúnen para tomar algunas decisiones importantes, por ejemplo, acerca de la doctrina, cuando tal vez algunas personas están ahí desviándose, ya sean obispos o lo que sea. La iglesia los ponen de vuelta rectecitos, ¿verdad? Si quieren, y si no, pues les va a pasar lo de Martín Lutero, ¿verdad? Que abandonó la iglesia. ¿Ok? Ahí está todo cómo es la formación de la iglesia, ¿verdad? Lo que le dijo Pedro, y la piedra edificaré mi iglesia, y ahí está todo eso, ¿verdad? Pero el tiempo ya se fue. Bueno, ¿ya? Ahí está el signo de unidad de la iglesia, ¿verdad? Ahí está con el patriarca de la iglesia ortodoxa, el Papa Francisco, ¿verdad? Dándose un abrazo como signo de unidad, ¿verdad? Y si ustedes dicen que una de las cosas por las que nosotros podemos conocer cuál es la iglesia verdadera, dice, es por la unidad, ¿verdad? Nosotros leemos el mismo evangelio aquí y en cualquier parte del mundo. Eso es unidad, ¿verdad? Las mismas lecturas todos los días, todos los domingos. Y eso se dice fácil, pero no es fácil hacer eso. Y eso solo se puede hacer con la fuerza del Espíritu Santo, no con fuerzas humanas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros aprendemos que la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y ahí están 2 ángeles custodios cuidando el Vaticano, ¿verdad? Ahí está Pedro, ahí está el Papa Juan Pablo II, con lo de la sucesión apostólica ahí. Y esto es lo más importante, el deseo del Papa Francisco para la iglesia.
Él sueña con una iglesia de esta manera, que una iglesia que sea un lugar de misericordia, de esperanza, donde cada uno de nosotros es amado, es bienvenido y también perdonado. Bueno, mis hermanos, tenemos 3 minutos para la oración. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Fue una maratón, pero gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a los hermanos que nos invitaron, aquí están. Y terminamos. Misión cumplida por ahora. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por este momento, por esta enseñanza que hemos aprendido hoy acerca de la sucesión apostólica, Señor. Hemos aprendido muchas cosas que nos ayudan y fortalecen nuestra fe, Señor. Danos esa fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante, a ser más conscientes de lo que somos y decimos que somos, Señor. Jesús, tú depositaste en Pedro toda esa confianza, el poder que tú tenías lo depositaste en Pedro, lo depositaste en la iglesia. Y a nosotros que somos miembros de esta iglesia, Señor, también tenemos ese poder, Señor, para predicar la buena nueva de salvación, Señor. Danos el valor, Señor, el conocimiento para que también nosotros podamos predicar esa buena nueva de salvación para la humanidad. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento, por tu bendición, por tu gracia que derrama sobre cada uno de nosotros, pues sobre este pueblo de Little Rock, Señor, sobre esta comunidad de fe de Jesús, Maestro, que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir nuestra fe, de aprender, Señor, de escuchar de tu palabra. Gracias por este coro que ministra, Señor, este grupo con la alabanza, Señor. Gracias por todas esas personas que participan, esos servidores que han dicho que sí al servicio del Señor, Señor. Por cada ministerio de esta comunidad, Señor, bendícelos, Señor, como un símbolo de unidad de la iglesia, de esa iglesia, Señor, que tú fundaste, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu bendición, Señor. Virgen María, tú también como miembro de la iglesia, allí en Pentecostés, tú eras el símbolo de unidad dentro de la iglesia. Así también hoy, que tú, Virgen María, como símbolo de unidad dentro de nuestra iglesia, Señor, cúbranos con tu manto. Bendícenos, mi buen Jesús, y nosotros recibimos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga.